Bien, ¿ustedes en algún curso han visto cómo plantear hipótesis? ¿Ya lo han trabajado, estimado Jorge? Me parece que en Introducción a la Investigación tocamos un poco el tema, sí. ¿Lo tocan? ¿Ya no lo han visto todavía? Ya es que yo llevé ese curso hace mucho tiempo, pero sí recuerdo que el profesor recomendaba como que usted empezara como con el tema general que quería Ujú, trabajar y que después fuera haciéndolo cada vez más específico y ya ahí usted va midiendo como el alcance de su investigación. Y la ujú. recomendación de él era seguir agregando palabras a la hipótesis hasta que ya usted tuviera algo lo suficientemente pequeño para desarrollar la investigación que usted quería. Muy bien, muy bien. Esto viene asociado, bueno, a la hora de plantear hipótesis P implica Q. Esto es el qué y esto es lo que obtengo. Generalmente dice, aplicando un algoritmo especializado para correr en APUs, se obtiene una mejora del 10%, 5%, 2%, viene un numerito generalmente asociado. Y esto, la pregunta del numerito es la pregunta clásica de las defensas de tesis. ¿Por qué 10%? ¿Por qué 15%? ¿Por qué 50%? Entonces, estimado Kenneth, ¿qué se te ocurre sobre métricas que uno puede utilizar para definir este numerito? Pues la verdad no se me ocurre ninguna. ¿Qué problema? Y eso te lo digo así, siempre lo preguntan, ¿por qué 10%? Ah, porque me pareció bonito. Entonces, y esto no creas, esto es trabajo que hay que tiene que definirse y a veces cuesta pensarlo. ¿Ya se te ocurre alguna? No, no, la verdad es que no. Bueno, vamos a ver entonces, Emanuel. Perdón, profe, no vi la pregunta. Muy bien. Generalmente a la hora que planteamos nuestras hipótesis dice lo que hacemos da una mejora del 10% en rendimiento o en la métrica que tengamos, o 5%, 20%, 50%. Lo que pasa es que uno no puede poner el número mágico así porque sí, el número tiene que tener una justificación. Lo que estoy preguntando es qué ideas se te ocurren para definir este número. Em, bueno, tal vez pasar por el proceso que hemos visto en R, pasarlo por el ANOVA, descubrir de verdad que son diferentes y luego pasar al último gráfico, el de promedios, es que no sé, no me acuerdo el nombre exactamente. Y ya ahí tal vez ver la diferencia. Sí, 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 lo que pasa es que eso generalmente no se vale, porque imagínate, vos estás defendiendo el proyecto para que te lo acepten como tema de tesis, y vos lo querías. No, yo ya lo hice, por eso sé que es 10%, imagínate. La gracia es que el proceso de desarrollar el experimento nos brinda esa información. Sin embargo, este 10 hay que tener un criterio técnico. Hay algo de lo que dijiste que sí es sumamente aplicable, Manuel, y es decir, no se vale hacer el que vamos a hacer en investigación, eso sí, definitivamente no se vale, pero se vale decir, yo he hecho investigaciones similares y el 10% es lo que típicamente se gana. Entonces, ese es uno de los primeros criterios que podemos tener. Investigaciones similares. ¿Me sigues ahí? Sí. Muy bien, entonces empezamos en el caso y si no hay investigaciones similares, Y, no se puede correr ningún tipo así de como tres corridillas o algo así, ¿no? Para mu- tener una idea tal vez. muy bien. Valoraciones previas. Lo que pasa es que generalmente, imagínate que tenés que definir vas a hacer
un algoritmo de inteligencia artificial. Tenés que definir tu tema de tesis y hacer pues la defensa de tesis uno. Tendrías que en tesis uno hacer todo el trabajo para poder hacer las valoraciones previas para llegar a ese número y eso no es necesariamente un escenario real. Este iría muy, yo lo echaría en este mismo saco. ¿Me explico? Ujú. Entonces, investigaciones similares, dígase, papers de otros autores o papers del pasado, cómo se ha comportado el rendimiento. Y ya ahí uno se empieza a poner nervioso. Bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué les parece? Si no hay investigaciones similares, el número hay que justificarlo. Yo iría a otra, es decir, avances de la industria. Entonces, esto puede ser una justificación. Usted llega y dice, vean el caso de los procesadores, acá. Resulta que el promedio de ganancia de rendimiento CPU de generación a generación en los últimos 10 años fue de un 7%. Eso era lo que usted ganaba de comprar generación 2017 a generación 2018, 7% de rendimiento. Y viene un comportamiento de que típicamente eso es el rendimiento. Es decir, bueno, yo verifiqué cuál es el estado de avance de industria de generación a generación y yo le apunto a una ganancia generacional. No estoy dando una nueva arquitectura, sino que mi algoritmo especializado da una ganancia como si tuviéramos un procesador del futuro. ¿Qué te parece por ahí, Emanuel? Sí, suena bien. Y eso lo he visto, eso lo he visto, eso se utiliza. Entonces, investigaciones similares, avances de la industria. Álvaro, ¿qué se te ocurre? Em, Ay, profe, no sé, déjeme pensar. Em, sí, es que yo desde un principio hubiera pensado en las investigaciones similares, pero después de eso, Profe, Eh, sí, Luis. digo, pensando en eso, no pensaría uno que un elemento que puede dictar eso podría ser, digamos, ¿qué lo justifica? O sea, en el sentido de decir, si es menos de un 5% no tiene sentido hacer la investigación, por ejemplo. Muy bien. Este, Ahí está, ese es otro, un aspecto económico. Eso hay que invertirle plata. Y para que esa plata que se invierte valga la pena a nivel masivo, tiene que ser una ganancia del 5% para arriba. Así era, Luis. correcto. Correcto. Gracias, gracias. Álvaro, ¿quedaste en decir algo? si no, sí, y pensando, repensando lo que dijo el compañero, también, por ejemplo, si las observaciones que tal vez uno ha tenido, no sé, sobre una diferencia de desempeño, pudiera ser, como él dice, mínima, este, obviamente relativa a lo que se está midiendo, ¿verdad? Porque como usted decía, un 5% puede ser mucho o poco, pero dependiendo de lo que se mida. Ujú, Pero si es muy poca, entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Verdad? ujú. ¿Para qué hacer el experimento si el rendimiento al final de cuentas, o si no tanto verlo en lo económico, sino en la ganancia efectiva, digamos, si valdrá la pena, ¿verdad? Ujú, 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 ujú. Acá hay algo curioso y esto ya es sobreentendido. Digamos, si nosotros planteamos un 10%, ya no se vale que tuvimos una ganancia de 10%, pero la ganancia es entre promedios y resulta que los bigotes de esos promedios se traslapan y no son estadísticamente significativos, aunque la diferencia es de un 10%. Cuando ya ustedes pasaron ese curso y llegaron y plantearon su tesis, plantearon la hipótesis, llegaron al 10%, ya está sobreentendido que este 10% es estadísticamente significativo.
sea, que los bigotes quedaron chiquititos, que la ganancia es estadísticamente significativa. Hay un caso, por ejemplo, que yo estuve analizando que, vamos a ver, investigaciones similares no dan información, avances de la industria era un área que no estaba aportando y un aspecto económico podría ser una investigación en sí. Veamos este caso, incluso pensando que queremos tratar sobre un método de enseñanza. Muy bien, tenés un método de enseñanza A que propusiste y un método de enseñanza B que es lo que se hace típicamente. Su hipótesis es que aplicando A se obtiene una mejora en rendimiento, en el rendimiento del estudiante, de X. Punto es, no hay investigación que hayan intentado algo parecido a un tema como A. Y te vas a revisar básicamente las tesis de investigación de la literatura de enseñanza. No, muchas no han aplicado formalmente el método científico, por así decirlo. No hay manera de definir este X. Este X en sí puede ser la incógnita, puede ser algo que la investigación quiera aportar. ¿Qué se te ocurre ahí, Álvaro? No le podemos entrar por las otras tres. Álvaro. Ay, perdón, profe, es que vino mi esposa y tuve que saludarla, pero estaba distraído. Ah, bueno, entonces no, vamos a Malabasi. Aquí estamos, profe. Muy bien. ¿Qué se te ocurre acá? Es que no sé, no se puede hacer como, o sea, usted mencionó en el otro que no era factible hacer todo el trabajo, pero no sé si se puede hacer como un ensayo previo o algo así, un trial. Ahí eso depende del profesor asesor que tengan. Pero yo lo que le apuntaría es cambiar este numerito por estadísticamente significativo. Y esto, ¿acaso depende del profesor que tengan si lo considera adecuado o no? Se los digo porque siempre que se plantea la hipótesis, esto lleva un asterisco. Y ese asterisco viene como nota de página, es basado en el comportamiento de la industria, basado en las investigaciones previas, basado en el comportamiento histórico, justificado como el aporte mínimo para que tenga viabilidad económica. Siempre tiene un asterisco. Acá, yo pondría el asterisco acá es el cuánto es un aporte de la investigación. Pero como yo les digo, eso depende. Eso depende mucho del profesor, de si el profesor está de acuerdo o no, o si se ajuste la investigación, incluso si no se pueden realmente hacer estos otros. ¿Se te ocurre algo más, Tomás? Me parece que el usar ese estadísticamente es como, pero es que estadísticamente diferente puede ser para mejor o para peor, ¿no? Aquí es que dice mejora. Ah, ok. ¿Ves? Entonces, una Acá mejora estadísticamente significativa. hay un sinsabor, y es un criterio que te pueden llegar a decir. En este, el criterio es, pero es si lo que arrojó que la mejora es de un 0.00001%. ¿Cómo si la mejora ahí se cumple la hipótesis? Si es ese es el caso ejemplo que utilizan, es decirse a lo más bajo
y decir que si el aporte es muy mínimo. Lo que pasa es que cuando te dan ese argumento, resulta que esto es incompatible. Aportes muy pequeños, a menos de que la varianza sea cero, que definitivamente los dos promedios son puntos perfectos que están separados por un 0.0001%, no va a ser estadísticamente significativo. ¿Me explico, Tomás? Sí, porque al poner eso siempre hacemos que sea relevante, me parece. Muy bien, entonces acá ténganlo presente para que puedan utilizar este argumento. Lo que se podría decir es, no, pero es que no puede ser tan pequeño porque para que el aporte fuera tan pequeño y fuera estadísticamente significativo, se necesitaría que los datos recabados tengan una varianza muy pequeña o tendiendo a cero para hacer de que los dos promedios estén pues con intervalos de confianza que básicamente de cero de longitud, que hace que efectivamente esos dos promedios sean diferentes. Sin embargo, esto no es el comportamiento natural. Este no es el comportamiento natural de los datos que uno puede tener ahí. Y vea qué chiva, y Tomás, resulta que si usted tiene, digamos de que el peor de los casos en serio, tuviste varianza cero, todos los datos dieron al mismo lugar, eso no tiene comportamiento normal. En serio. No, eso no tiene comportamiento normal. Entonces, por ANOVA no se podría analizar, aunque tenga otros factores. Lo que pasa es que nosotros vimos en la naturaleza, ustedes se expusieron a eso en el proyecto 1, la naturaleza, más cosas como evaluación, es algo típico que tiene un comportamiento normal. Justificación para utilizar algo de esto es la naturaleza de los experimentos de esta clase tienen un comportamiento normal, lo que es incompatible con varianzas muy pequeñas que permitan que valores tan pequeños sean estadísticamente significativos. ¿Me expliqué, Tomás? Sí, creo que sí. Muy bien, entonces, esto hablando un poquito de hipótesis para volver al experimento que veníamos desarrollando.